ha dado de su gracia, de su espíritu, de su sabiduría. Todas esas son riquezas espirituales que el Señor nos ha dado. Pero además, en los versículos finales, Pablo hace una oración en la que le pide al Señor: Señor, permite que la iglesia abra sus ojos espirituales para ver estas riquezas. Porque nuestros ojos naturales solamente ven las riquezas naturales, pero los ojos espirituales ven estas riquezas. Y Pablo ora al Señor y dice: Señor, permite que sus ojos espirituales sean abiertos. Iglesia, que sus ojos espirituales sean abiertos para poder ver al Señor moviéndose en medio de su iglesia, en medio de su hogar, de su casa, mis hermanos. Qué glorioso eso. Ver los ángeles cómo se maravillan al ver un pueblo pecador, malvado, redimido por la sangre de Cristo. Esa es la multiforme gracia de Dios. Y ellos se maravillan, ellos se asombran. Y Pablo ora y dice: Señor, que abran sus ojos espirituales. ¿Cuántos quieren que sus ojos espirituales sean abiertos? La gloria del Señor, ¿cierto? En el capítulo 2, para entender y apreciar mejor esto, Pablo nos recuerda que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos sumergidos por las corrientes de este mundo. Este mundo nos llevaba de un lado para otro y no teníamos dirección, hasta que el Señor un día se apareció a nuestras vidas, mis hermanos amados, y nos abrió nuestros ojos. Y no solamente nos abrió nuestros ojos, sino también nos ha dado salvación por la fe en Cristo Jesús. Una fe que no era de nosotros, sino una fe que puso el Señor. Amén. Este capítulo 3 que hemos comenzado ha comenzado a describir el ministerio de Pablo, ¿cierto? Primero dijimos que tenía que ser un buen administrador de la gracia del Señor, un buen administrador de la palabra del Señor, ¿cierto? Nosotros tenemos la palabra aquí escrita, mis hermanos amados, y nosotros tenemos que entregarla tal cual es, mis hermanos amados. Ni siquiera parecida, igual. Porque la palabra no puede tener ninguna mancha, ninguna contaminación humana. Tiene que ser tal cual, mis hermanos amados. Y Pablo exhorta para un buen ministerio: ser buen administrador de la palabra, ser un ministro, una ministra humilde como lo es el Señor. Y recordar que no es por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas del Señor. El último versículo que leímos el domingo pasado fue el 10, que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El verso 11 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Mis hermanos, este lugar que ocupa la iglesia, este lugar que nosotros como iglesia tenemos, por gracia del Señor, de ser los encargados de ministrar la palabra, ministrar el Evangelio, entregar este Evangelio, mostrar a Jesucristo, se nos ha dado a nosotros. Los ángeles desearían tener ese privilegio, pero se nos concedió a nosotros. ¿Usted está gozoso de eso? De ser el que lleva el Evangelio a aquel que no conoce al Señor. Y este no fue un plan de última hora, mis hermanos amados, o no fue un plan B como a veces se llama, porque a veces se piensa que el Señor lo hizo porque los judíos rechazaron al Mesías. No es así. Dios tenía un plan de su redención y su ejecución, sus efectos, sus beneficios se están llevando a cabo ahora. Esto estaba en la eternidad y por la eternidad, mis hermanos amados. El plan de Dios siempre fue este, mis hermanos amados. Usted siempre fue el plan de Dios. Usted lo sabía. Usted siempre fue el plan de Dios. No fue que de repente me empecé a portar bien. No, el plan de Dios fue usted, mis hermanos. Desde antes de la fundación del mundo. Y este plan, que desde la eternidad hasta la eternidad, mis hermanos amados, no puede ser frustrado. Wow, pensé que iba a escuchar una aleluya fuerte, mis hermanos amados. Usted es un plan de Dios y ese plan de Dios no puede ser frustrado, mis hermanos amados. ¿Saben por qué, mis hermanos amados? No puede ser frustrado por ningún modo, porque este plan
descansa en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No descansa en nuestras obras, mis hermanos amados. No descansa en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Esta obra perfecta, mis hermanos amados, descansa en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí está la esperanza nuestra. Y el enemigo, cuando quiera frustrar este plan, tendrá que vérselas con el Señor, y la Biblia dice que el enemigo ya está vencido. La obra de nuestro Señor Jesucristo, conforme al propósito eterno que Él hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Mis hermanos amados, todos estos beneficios y todas estas riquezas se nos ha dado porque tenemos entrada al Padre por la fe en Cristo Jesús. Hay un texto que me encanta y que explica muy bien esto. Hebreos capítulo 4, verso 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué dice? Acerquémonos pues confiadamente, con mucho cuidado, con mucha preocupación, confiadamente, mis hermanos, confiadamente, porque usted es hijo y es hija del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por tanto, mis hermanos amados, verso 13 de Hebreos: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. La palabra desmayo, si yo digo desmayo, la mayoría de las personas, cuando se escucha desmayo, es que alguien se cae, se desploma, ¿cierto? Pero desmayo en la Biblia está expresando las siguientes cosas. El no desmayéis está diciendo no te rindas, está diciendo no ceses, está diciendo no pares, está diciendo no dejes de creer, no dejes de perseverar, no pierdas el valor, no dejes de insistir. Aleluya. Oh, Señor. El Señor insta a la iglesia a no desmayar. Ahora, ¿por qué desmayaba la iglesia de Efesios? No era por ellos, sino que la Biblia dice que era por Pablo. Si lo leemos de nuevo, por lo cual pido, Pablo está pidiendo a la iglesia que no desmayen a causa de sus tribulaciones, las tribulaciones que estaba viviendo él. Porque él estaba preso. Entonces, ¿por qué razón la iglesia estaba desmayando? Tengo tres teorías. La primera, porque seguramente pensaban entre sí quién les iba a animar, quién les iba a alentar, quién les iba a seguir instando en la esperanza de seguir creyendo en el Señor. Esto trae un ejemplo claro, como cuando Pedro negó a Jesucristo, Jesús murió. La Biblia relata que Pedro dice que volvió a pescar, ¿cierto? Volvió a pescar porque dijo: ya se fue el maestro, no tenemos nada que hacer. Y volvió a pescar. ¿Por qué? Porque sentía que la esperanza para él se había ido. Y ahí viene el Señor y le insta a no dejar de creer, a no dejar de insistir, a no dejar de perseverar en esta comisión que se le ha sido entregada. Probablemente la iglesia estaba desmayando, estaba desanimándose porque veían que Pablo estaba preso y no había posibilidad de ser libertado. Otra posibilidad es que quizás apreciaban tanto a Pablo, lo amaban tanto, que se deprimían al ver la condición en la que Pablo estaba. Otra posibilidad es que quizás también por el temor de continuar el mismo camino de Pablo, por el temor de saber de que a lo mejor serían ellos los que serían presos, serían ellos los que continuarían en la cárcel, azotados, golpeados. Cualquiera de estas tres razones, mis hermanos amados, son válidas. Pero Pablo dice: no desmayéis
No te desaniméis, no ceses, no pares, no dejes de creer. ¿Por qué? Porque el libro de Filipenses, que ya lo estudiamos, el capítulo 1, el verso 29, dice: porque a vosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Como queriendo decir, no se martiricen por mis tribulaciones, más bien compartan conmigo este privilegio de servir a Cristo. ¿Para cuántos el servir a Cristo es un privilegio? Amén. Pablo dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Por qué Pablo les dice esto? Por todo lo que les hemos venido repasando y estudiando en versículos anteriores. No desmayéis. ¿Por qué? Porque son ricos espiritualmente. No desmayéis porque sus ojos espirituales van a ser abiertos. No desmayéis porque estaban muertos en sus delitos y pecados. No desmayéis porque han conseguido salvación no por sus méritos, sino por la obra de Cristo. No desmayéis porque yo estoy con ustedes. Es decir, no desmayéis porque somos beneficiados de la obra redentora y salvadora que conseguimos por la sangre de Cristo. Por tanto, podemos confiar, podemos creer, podemos no desmayar, podemos no cesar, podemos seguir insistiendo, porque Cristo ya obró por nosotros, mis hermanos. Por tanto, no desmayamos, no nos desanimamos, no nos afanamos, no perdemos la cabeza, no dejamos de confiar en Él, mis hermanos. ¿Por qué? Porque somos parte de algo grande y eterno, mis hermanos. Ya para ir terminando. El verso 13 dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Qué está haciendo esto? Mis tribulaciones, dice Pablo, es por ustedes, por la iglesia. Soy rico y edificado por la gracia de Jesucristo. No desmayen porque aún estando en la cárcel, yo soy rico y millonario. Soy libre por lo que Cristo hizo en mí, mis hermanos. Ahora para la iglesia. Y aquí viene la exhortación a la iglesia. ¿Cuántos se están desmayando? Por diferentes razones. Porque ven que sus hijos, sus nietos no llegan a la casa del Señor. Porque ven que la situación familiar se va rompiendo cada día más. Porque ven que tienen problemas económicos. Porque ven que las leyes que hoy se aprueban son todas erradas, son todas en contra de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos hace desanimarnos? Las cosas de este mundo, los afanes de este mundo. Pablo dice en el libro de 2 Corintios, en el capítulo 4, en el verso 15, dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Amén. Es como cuando Él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un texto muy conocido, pero ¿quién realmente puede decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Quién puede decirlo con semejante autoridad, mis hermanos amados? Que para mí el vivir es Cristo, que está diciendo que si yo estoy en este lugar, es para mi Señor, es para Cristo, es para glorificarlo a Él. Aunque esté en mi trabajo, yo lo alabo a Él. Aunque esté en mi trabajo, yo le predico a la gente de Él. ¿Cuántos pueden decir que donde yo esté, para mí el vivir es Cristo? ¿Y cuántos pueden decir también: y si el Señor me lleva, para mí es ganancia? Que el Señor nos ayude, ¿cierto?
Los versos 11 y 12. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Los cristianos, mis hermanos amados, tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Al escuchar y al leer la forma de expresarse de Pablo y su serenidad en medio de las dificultades y los sufrimientos, podemos comprobar que al tener un acceso personal a la presencia de Dios, además de encontrar vida eterna, salvación, redención, justificación, también encontramos compañía divina en todas las circunstancias por la acción del Espíritu Santo. Amén. Y esto nos da fortaleza para enfrentar las luchas de la vida diaria. Amén. Por eso Él dice en su palabra, en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 5, no te dejaré ni te desampararé. Salmo 94:14 dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Y Hebreos 13:5 dice, porque Él dijo, no te dejaré. Gracias, Señor. Así es, Señor. Si tenemos acceso directo a Él, mis hermanos, la Biblia dice que podemos tener seguridad y confianza. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Él va con nosotros. Amén. Moisés le decía, Señor, si tú no vas con nosotros, nosotros no nos movemos de acá. Usted también tiene que decirle, Señor, si tú no vas conmigo, entonces déjame ahí nomás. ¿Cuántos creen que el Señor va con usted? Amén. Dígale que está al lado suyo, el Señor va contigo. Dígalo porque esto va a ser parte de Dios. Finalmente el verso 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No desmayamos, no nos desanimemos, no nos apaguemos, no nos enfriemos, no dejemos que las circunstancias que nos toque vivir a diario nos hagan desmayar. Ahora la pregunta es esta. En esta perspectiva que hemos estudiado, ¿consideramos nosotros un privilegio de servir a Cristo? ¿Considera usted un privilegio servir a Cristo? Sin importar las situaciones, las aflicciones, los problemas que nos toque vivir. Ahí está. Porque podemos decir que servir a Cristo es un privilegio, pero cuando viene el problema no desmayamos. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Su problema, mis hermanos, es temporal. Va a pasar. Pero las cosas que no vemos con nuestros ojos terrenales, sino con las espirituales, son eternas. Son eternas. El profeta en esta instancia lo dice así. El profeta Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya frutos,
aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Voy a invitar a la iglesia que se ponga. Quiero invitarles a alabar al Señor. Una alabanza que probablemente han escuchado, probablemente no, pero cuando leía y estudiaba esta palabra, esta alabanza me hacía cobrar fuerza. Me hacía volver a animarme. Porque me hacía ver de que no estoy solo en esto. El Señor está conmigo. Y Él va